¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad vamos a hablar de estructura atómica, parte 2, donde vamos a estar haciendo referencia a los isótopos, isóbaros, isótonos y también mostrando algunos ejemplos. No se olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube Química con Juan Carlos y en Facebook también seguirnos y darle un me gusta a nuestra página. Comencemos. Bueno, vamos a empezar hablando un poco en esta parte 2 de estructura atómica de lo que son los isótopos. Prácticamente los isótopos son los átomos que pertenecen al mismo elemento de igual número atómico o igual Z y diferente número de masa. Son la misma sustancia, se representan con el mismo símbolo y representan al mismo elemento de la tabla periódica. Sus propiedades químicas son similares, ¿no? Pero sus propiedades físicas son diferentes. En sus núcleos presentan el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Esta es la diferencia que tenemos que tener en cuenta. Que en el núcleo el número de neutrones es diferente y los protones son iguales. Veamos algunos ejemplos de isótopos. Por ejemplo, el más conocido, el hidrógeno, donde tenemos sus tres isótopos, el protio, el deuterio y el tritio. Ambos o los tres tienen un Z o número atómico de 1, pero tienen diferente masa atómica. Y al tener diferente masa atómica, tienen diferente número de neutrones. Prácticamente el protio es el más estable, es el hidrógeno que utilizamos en la vida común, es el agua H2O. El deuterio es un poco más pesada, es un agua pesada, D2O. Y el tritio es un agua súper pesada, es inestable, es radiactivo. Este se va desintegrando con el tiempo, bueno, el tritio, ¿no? Este sería un ejemplo de los isótopos del hidrógeno. Luego tenemos otro ejemplo para el carbono. Por ejemplo, tenemos el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Son tres diferentes tipos de carbono. Podemos decir que en los isótopos podemos calcular la masa atómica de estos elementos, que básicamente es una media aritmética ponderada a partir de las masas nuclídicas de estos isótopos. ¿Cuáles son las masas nuclídicas? Si nos vamos al ejemplo anterior, son las masas que tiene cada uno de estos átomos. Por ejemplo, el carbono 12, su masa nuclídica es 12, del carbono 13, masa nuclídica 13, y del carbono 14 es 14 su masa nuclídica. Entonces, con esas masas nuclídicas multiplicadas por sus abundancias o porcentajes, se halla el peso, la masa atómica de un elemento como promedio. Y esta es la ecuación, ¿no? Donde A es el peso atómico promedio y A1, A2, A3 son las masas nuclídicas de cada isótopo. Y los porcentajes, porcentaje 1, porcentaje 2, porcentaje 3, etcétera, son las abundancias de estos isótopos, dividido entre el 100%. También se toma en cuenta que la suma de las abundancias es igual al 100%. Entonces son dos ecuaciones muy utilizadas para los isótopos. Y aquí tenemos especificando qué significa cada una de estas variables. Peso atómico promedio, A1, A2, A3, pesos atómicos o masas nuclídicas de los isótopos, isótopo 1, isótopo 2, isótopo 3, y aquí dependiendo cuántos isótopos tenga. Y los porcentajes o abundancias de los isótopos. Vamos a hablar, los isóbaros son átomos que tienen elementos con igual número de masa, o sea, sus masas son iguales o aproximadas, pero tienen diferente número atómico. A esto llamamos isóbaros. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el cobalto 60 con el níquel 60, son dos
elementos diferentes, diferente número atómico, pero sus masas son iguales o aproximadas. Luego tenemos otro, el carbono y el nitrógeno, el carbono 14, que habíamos visto también en los isótopos. Existe el isótopo 14 del carbono y tenemos el isótopo 14 del nitrógeno. Sus masas atómicas son iguales, pero sus números atómicos son diferentes. O sea, son diferentes compuestos, pero tienen aproximada masa atómica. Hablemos de los isótonos. Los isótonos prácticamente son los átomos que tienen elementos diferentes, o sea, son diferentes elementos, pero igual número de neutrones, perdón. Isótonos significa igual número de neutrones. No olvidemos eso, y tienen diferente número atómico y diferente número de masa, pero los neutrones son iguales. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el potasio 39 y el calcio 40. Si ustedes hallan el número de neutrones, y que es restando el peso atómico al número atómico, nos da 20. En este caso también 40 menos 20 nos da 20. Número de neutrones es igual en ambos casos. Tenemos al sodio 23 y al magnesio 24, que igual tienen igual número de neutrones. Al restar nos da en ambos casos 12 neutrones. Esos son los isótopos. Dicho todo esto, podemos ver algunos ejemplos. No, antes veamos los elementos isoelectrónicos. Los isoelectrónicos, como dice, es igual número de electrones. Son átomos que tienen igual de elementos diferentes, obviamente son diferentes elementos, pero tienen igual cantidad de electrones. Por ejemplo, dos elementos diferentes, tenemos el flúor y el argón. El flúor está como ion. Aquí tenemos Z9, que significa 9 electrones, pero como tiene un -1, tiene 10 electrones. Y el argón, que tiene Z10, aquí tiene 10 electrones. Son isoelectrónicos. También tenemos al sodio, ion sodio, perdón, y al oxígeno, donde ambos tienen presencia de 10 electrones. Aquí tiene 11, pero como tiene carga 1, significa que ha perdido un electrón, entonces tendría 10 electrones. Y el oxígeno aquí tiene 8 electrones, pero está ganando 2, sería 10 electrones en total. Esos serían los compuestos isoelectrónicos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1, que nos dice los números de masa de dos isótopos. Esto es muy importante, que lo vamos a subrayar. Isótopos. Dos isótopos suman 50. Sus masas de dos isótopos suman 50. Y la suma de sus neutrones es la mitad de la cantidad de electrones de uno de los isótopos. ¿Cuál es el número atómico de los isótopos? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el número atómico de los isótopos? Entonces se tiene que partir por lo que se está trabajando. ¿Qué son? Son isótopos. Isótopos nos dice números atómicos iguales. Los números atómicos son iguales. Estamos hablando del mismo elemento que tiene diferentes isótopos. La solución, datos, isótopos. Entonces vamos a decir, como nos dice solo dos isótopos, entonces vamos a decir isótopo 1, isótopo 2. Elemento 1, elemento 2. Los isótopos tienen, como son isótopos, igual número atómico, entonces el Z es igual. Z1 del primer isótopo es igual a Z2 y vamos a generalizar con Z. Eso sería para los isótopos. Luego vamos a decir que la suma de sus masas, o sea, el isótopo 1 más el isótopo 2, masas atómicas, es igual a 50. Esto va a ser nuestra primera ecuación. Luego nos dice que la suma de sus neutrones es la mitad de la cantidad de electrones de uno de los isótopos. Entonces vamos a colocarlo así.
la suma de los neutrones, o sea, el neutrón del isótopo 1 más los neutrones del isótopo 2 es igual a la mitad de la cantidad de electrones de uno de los isótopos. Vamos a decir electrón del primer isótopo dividido entre 2, a la mitad de ese número de electrones. Estas dos ecuaciones hemos sacado del enunciado. ¿Cuál es el número atómico de los isótopos? ¿Cuál es el número atómico de los isótopos? Prácticamente nos pide hallar Z. Z. Esto es lo que nos está pidiendo hallar el ejercicio. El número atómico. Continuamos. Entonces, ya teniendo estas dos ecuaciones, podemos empezar a resolver. Pero nosotros sabemos que en la ecuación 1 podemos introducir lo que sabemos, la ecuación del peso atómico, o más, el número de masa, ¿no? En realidad, el número de masa es igual a Z, el número atómico, más el número de neutrones. Esto lo hemos visto en el anterior video. Si es que no se acuerdan, lo pueden revisar en el anterior video, que también va a estar en la descripción de este. Entonces, esta es la ecuación que se utiliza. El número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Como nosotros tenemos ya A1 más A2, reemplazamos esta ecuación que prácticamente para A1 va a ser Z1 más N1 más Z2 más N2 igual a 50. Entonces sería así. Pero hemos dicho Z1 es igual a Z2 y es igual a Z. Entonces lo generalizamos como Z. Y esto es igual a 50. Ahora quitando, esto es para el A1 y este otro es para A2. Ahora quitando paréntesis podemos reordenar y nos queda así. N1 más N2 es igual a Z más Z, 2 veces Z igual a 50. Tenemos la ecuación 3. Ya teniendo la ecuación 3 podemos ver que consideramos, ¿no? Lo que hemos visto en el anterior video, el peso o número de protones para un elemento neutro es igual al número de electrones y esto es igual al número atómico. O sea, prácticamente de aquí podemos decir que N1 más N2 es igual a Z dividido entre 2. ¿Por qué? Porque los electrones de 1 van a ser igual a Z. ¿Ya? A Z. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a decir de la ecuación 2, aquí vamos a reemplazar, vamos a decir N1 más N2 es igual a Z dividido entre 2. Puede ser Z1, si es electrones 1 es Z1, pero Z1 es igual a Z2 es igual a Z. Entonces de aquí formulamos la ecuación 4 de la ecuación 2, porque tenemos en cuenta esto, que el número de protones es igual al número de electrones es igual a Z para átomos neutros. Reemplazamos esta ecuación 4 en la ecuación 3, porque ya tenemos N1 más N2, que va a ser igual a Z medio. En vez de todo lo que está entre paréntesis, vamos a colocar Z medio. Entonces la ecuación nos queda aquí, así. Z medios más 2Z es igual a 50. Entonces de esta ecuación vamos a despejar y vamos a resolver que va a ser igual, Z nos va a dar igual a 20. Z igual a 20, resolviendo esta cosa. ¿Y qué es lo que nos pedía? El ejercicio nos pedía el número atómico. Y ahí terminaría el ejercicio. Z es igual a 20, que es lo que necesitábamos hallar. Bueno, espero se haya comprendido este ejemplo. Vamos a pasar a otro ejemplo para ver la diferencia de un ejemplo a otro. ¿De acuerdo? Ejemplo 2. En el ejemplo 2 nos dice la diferencia de cubos de neutrones es 50 entre dos isóbaros, algo muy importante que anotar. La diferencia de cubos entre dos isóbaros. Lo primero son isóbaros, ya no estaba hablando de isótopos. De dos isóbaros que se llaman isóbaro A, isóbaro B. ¿Ya? Y la suma de cuadrados entre los mismos es 13 y la diferencia de protones nos dice esta diferencia de protones es igual a 2
¿cuál es el producto de los neutrones? O sea, ¿cuánto valdrá Na por Nb? Los neutrones de A, ¿no? Por los neutrones de B. ¿Cuánto será ese producto? Esto tenemos que hallar. Pero como nos da algunas consideraciones matemáticas, entonces no va a ser mucho problema, ¿no? Vamos a verificar, vamos a empezar a plantearnos nuestras ecuaciones de lo que nos da el enunciado. Entonces, prácticamente la solución de este problema sería datos. Primero, isóbaros. ¿Qué es isóbaro? Significa que dos elementos, en este caso el elemento A y el elemento B, o el átomo A y el átomo B, tienen igual masa o número de masa del elemento A es igual al número de masa del elemento B, y esto lo vamos a generalizar como A. Esos son los isóbaros. Los números de masas son iguales o idénticos. Primera cuestión. Segunda, vamos a decir que la diferencia de cubos, ¿sí? Diferencia de cubos de los neutrones nos da 50. Entonces, si tomamos en cuenta eso, neutrones de A elevado al cubo, diferencia de cubos, ¿no? Matemáticamente sabemos que es esto. Menos los neutrones de B elevado al cubo, eso es igual a 50. ¿Qué más nos dice el ejercicio? La suma de cuadrados es 3. La suma de cuadrados es 3. Entonces, podemos decir que el cuadrado pues, y la suma de cuadrados entre los mismos es 3. O sea, de los neutrones estamos hablando. La suma de cuadrados de los neutrones nos da 3. ¿Sí? Y nos dice la diferencia, ahora nos habla de los protones en esta forma. La diferencia de protones es igual a 2. Entonces, protón de B menos protones de A es 2. Esa diferencia nos da 2. Estas tres ecuaciones hemos sacado del enunciado. No olvidemos, hemos sacado del enunciado que nos da en este ejemplo 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, teniendo ya estas tres ecuaciones, primero vamos a ver matemáticamente, sabemos que en una factorización podemos desglosar lo que es esta diferencia de cubos. ¿Cómo? Sabemos que un término elevado al cubo menos otro término elevado al cubo es igual a la resta de esos dos términos multiplicado por el primer término al cuadrado más la multiplicación del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Esto sabemos nosotros por factorización. Entonces, si eso relacionamos con esta diferencia de cubos, vamos a tener prácticamente de la ecuación 1 lo que es reemplazando en esta diferencia de cubos, que va a ser la diferencia de los dos términos multiplicado por el primer término al cuadrado, el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y eso nos da 50, nos dice en la ecuación 1. Entonces, hemos desglosado esta diferencia de cubos, que es igual a todo esto, y prácticamente esto es igual a 50. Eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Luego vemos que aquí nos dice que son isóbaros. Y sabemos que para los neutrones, para hallar neutrones, podemos expresar de la ecuación A, que es igual al número de protones, más el número de neutrones, ¿no? Entonces, de la ecuación 3, tenemos que A es igual a Z más N. A es igual al número atómico más el número de neutrones, donde sabemos que Z es igual al número de protones, entonces reemplazamos en vez de Z, vamos a colocar protones, y vamos a despejar de esta ecuación el número de protones, que va a ser A, y el número de neutrones va a pasar a restar. Entonces ya tenemos el número de protones. Vamos a reemplazar en la ecuación 3 el número de protones y nos va a quedar de la siguiente forma. Va a ser A del elemento B, pero como sabemos el elemento B es igual al elemento A, entonces lo hemos generalizado como A, entonces va a ser A menos NB.
En realidad es A menos N, ¿no? El número de neutrones. A menos número de neutrones B menos, ahora para los protones de A, va a ser A menos el número de neutrones A. Esto en realidad tendría que ser así, ¿no? A de B y A de el elemento A. Pero hemos visto que por esta ecuación, porque son isóbaros, el peso, el número de masa siempre va a ser igual. Por eso lo hemos generalizado como A. Y entonces ya no podríamos, ya no tendríamos que colocar A de A ni A de B. Simplemente A y de ahí vamos a tener que despejar. Entonces, resolviendo o reordenando esta forma, tenemos que Na, aquí está, con signo positivo porque este menos afecta a los dos, menos Nb es igual a 2. Y aquí, obviamente, A se va a simplificar con menos A. Este menos va a afectar a este también. Menos A. Entonces, directamente, Na menos Nb es igual a 2. Eso tenemos de esta ecuación. Ahora podemos ver que tenemos esto. ¿Dónde tenemos esto? Tenemos aquí. Tenemos en esta, en esta ecuación. Podríamos reemplazar ahí. Y también tenemos una suma de cuadrados, que es NA cuadrado más NB cuadrado, que tenemos aquí en esta ecuación 2. Entonces, reemplazando todo ahí, despejamos lo que nos pide. ¿Cuál es el producto de los neutrones de A y B? Esta es nuestra incógnita. Esto es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, reemplazando en la ecuación, reemplazando en la ecuación 5, que es esta, ¿sí? La ecuación 5, y 2, que es esta, en 4, que es esta. Entonces, prácticamente aquí vamos a tener 2. Na más Nb es 13 más Na por Nb. Entonces va a ser 2. Na, Nb, en multiplicación de los neutrones no tenemos, más 13, que es esto, más esto, y eso nos da 50. Entonces de aquí ya es más fácil, podemos despejar lo que es Na y Nb, que es la solución del ejercicio. Prácticamente esto nos va a dar la multiplicación del número de neutrones, que es lo que nos pedía el ejercicio, cuál es el producto de los neutrones, producto de A más producto de B es igual a 2. Este es el resultado. Pero que se haya entendido el ejercicio, vamos a pasar a un siguiente ejemplo. De todas formas, si es que algo no se entiende, pueden comentar en el video y vamos a ver la manera de poder resolver o hacer otro video eh, explicando con más detalle. Ejemplo 3. Este es un ejemplo que hemos sacado del libro de Química General, tomo 1 de Juan Carlos Montaño. Nos dice un elemento X de peso atómico promedio, nos da el peso atómico promedio, posee 5 isótopos. Aquí ya nos está hablando de isótopos y nos da las masas nuclídicas que son 25, 26, 27, 28 y 29 de estos 5 isótopos. Y las abundancias de los dos primeros isótopos son 40 y 20% respectivamente. Calcular las abundancias de los tres isótopos restantes, sabiendo que la abundancia del isótopo 28 es el triple de la abundancia que posee el isótopo 27. Este es un ejemplo de isótopos, vamos a trabajar en esa línea. Entonces vamos a decir solución, datos. Tenemos como datos, no se olvide, peso atómico promedio A, que nos dice aquí 26,55. Nos da las masas nuclídicas o sus números de masas de cada isótopo. Isótopo 1 es 25, el 2 26, el 3 27, el 4 28 y el 5 29. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos da los porcentajes o las abundancias. Porcentaje del primer isótopo es 40, del segundo es 20,
El tercero no tenemos y es lo que nos pide, calcular la abundancia de los tres isótopos restantes. Porcentaje 3, porcentaje 4 y porcentaje 5. ¿Qué más tenemos? Nos dice que sabiendo que la abundancia del isótopo 28, ¿cuál es el isótopo 28? Es este, el 4. O sea, sabiendo que el porcentaje 4 es el triple de la abundancia del isótopo 27. ¿Cuál es el isótopo 27? Es el 3. Entonces relaciona el porcentaje 4 es el 3 veces el porcentaje 3. Y esa ecuación lo tenemos aquí. Abundancia del isótopo 28, que es el 4, o sea, porcentaje 4, es 3 veces el porcentaje 3. Esa va a ser nuestra primera ecuación que estamos sacando de lo que es el enunciado. ¿De acuerdo? Del enunciado. Ahora, continuando con la resolución, todo esto hemos sacado como datos del enunciado, pero tenemos dos ecuaciones que hemos mencionado anteriormente para hallar el peso atómico promedio o la media aritmética, que sería ecuaciones de los isótopos, la ecuación del peso atómico promedio, que es abundancia 1, porcentaje 1, más abundancia 2 por porcentaje 2, a 3 porcentaje 3, a 4 porcentaje 4, a 5 porcentaje 5, y todo dividido entre el 100%. Estas ecuaciones lo hemos mostrado cuando hemos avanzado isótopos, ¿no? O sea, están más arriba en las diapositivas. Tenemos las abundancias, que la suma de las abundancias siempre nos va a dar el 100%. Entonces tenemos estas dos ecuaciones muy aparte de la ecuación 1 que hemos sacado del enunciado. Tendríamos tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿no? Porcentaje 3, porcentaje 4 y porcentaje 5, que son las incógnitas. Luego todo lo demás es dato. Reemplazamos los datos en las ecuaciones de los isótopos, o sea, en la ecuación 1, 2 y 3, vamos a reemplazar todos estos datos que tenemos del enunciado y lo que no tenemos como dato, lo vamos a ir resolviendo como un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a copiar la ecuación 1 que nos dice el porcentaje 4, aquí está la ecuación 1, es 3 veces el porcentaje 3, y lo tenemos, estamos copiando simplemente, y reemplazando datos en la ecuación 2, o sea, vamos a reemplazar todos los datos que podamos en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Entonces tenemos lo siguiente: peso atómico promedio, abundancia por peso atómico 1 y así sucesivamente. No tenemos el 3, entonces lo dejamos nomás como porcentaje 3. El isótopo 28 tenemos la ecuación 1, que es el porcentaje 4, 3 veces el porcentaje 3, entonces esto estamos reemplazando y va a quedar así. Más 29 por porcentaje 5 sobre 100%. Esa sería el primer reemplazo. El segundo tenemos el porcentaje 1 y porcentaje 2, no tenemos el porcentaje 3, lo dejamos así, más 3 veces el porcentaje 3, eso estamos reemplazando también porque este es el porcentaje 4 y más el porcentaje 5. De esta ecuación 3 vamos a despejar una incógnita, que va a ser el porcentaje 5. Entonces, despejando porcentaje 5 va a ser 100 menos 40 más 20 es 60. 100 menos 60 menos un porcentaje 3 más 3 porcentaje 3, entonces estos dos se suman, nos va a dar 4 veces el porcentaje 3. Prácticamente esto es igual a 100 menos 60, 40 menos 4 veces el porcentaje 3. Esa es la ecuación que nos va a servir. Porcentaje 5 es 40 menos 4 veces el porcentaje 3. Y eso vamos a reemplazar, esta parte vamos a reemplazar que es el porcentaje 5, o sea, la ecuación 4 reemplazamos en la ecuación 2, donde está porcentaje 5. Y vamos a tener esta nueva ecuación, reemplazando esta ecuación 4 en 2, vamos a tener, y de aquí estamos despejando y reordenando, 100 por 26,55, 25 por 40, 26 por 20, ya podrían pasar esto al otro lado y estar restando, ¿no? Por una parte.
27 veces el porcentaje 3, 28 veces 3 veces por 3 veces porcentaje 3, 29 por porcentaje 5, pero el porcentaje 5 es 4 o 40 menos 4 veces porcentaje 3. Si se fijan de esta ecuación, solo tenemos una incógnita que sería el porcentaje 3. Entonces despejamos de esta ecuación el porcentaje 3, pero ustedes lo pueden hacer, es una ecuación con una ecuación con una sola incógnita. Entonces si se despeja de ahí, vamos a tener que el porcentaje 3 nos sale igual a 5%. Porcentaje 3 es igual a 5%. Ahora, teniendo el porcentaje 3, podemos reemplazar en la ecuación 1, donde es 3 veces el porcentaje 3 da el porcentaje 4. Entonces, si reemplazamos aquí, tenemos el valor del porcentaje 4, que es 15. 3 por 5, 15. 15% vale el porcentaje 4. Como tenemos el porcentaje 3, podemos reemplazar en la ecuación 4. 4 por porcentaje 3, que es 4 por 5, 20. 40 menos 20 nos da 20. Entonces tenemos el porcentaje 5. En la ecuación 4 tenemos el porcentaje. Y así hallamos los tres abundancias que nos faltaban, o los tres porcentajes de los tres últimos isótopos que nos faltaba en el ejercicio. De esa manera hemos resuelto este ejemplo. Si hay alguna duda o quieren que resuelva algún ejercicio, lo pueden mandar como mensaje o publicar en los comentarios del video. Este sería el último ejercicio que estamos resolviendo en este video y espero puedan ver el siguiente video de estructura atómica, que vamos a ir avanzando con lo que es la parte de longitudes de onda, o sea, partículas electromagnéticas. Bueno, eso sería por todo. Espero puedan suscribirse en el canal de YouTube Química con Juan Carlos y darle un me gusta en Facebook. Muchas gracias.